tiempos, anunciado por la palabra de Dios, Él permitiría o soltaría espíritus de maldad de alto nivel. ¿Para qué? Para tratar, disciplinar a un pueblo que no le busca con corazón sincero. Y estamos viendo que esta atmósfera de muerte se ha volcado sobre nuestra niñez. Se ha volcado sobre nuestra niñez. ¿Por qué, familia? Porque el futuro de la humanidad está en la niñez. Hoy experimentamos la atmósfera de muerte más fuerte que se haya visto en los últimos tiempos, dirigida a los niños. Y esto tiene solo un propósito. ¿Cuál? Garantizar una sociedad esclava a la maldad. Cuidado lo que le digo. Mire conmigo Proverbios 22:6. Mire lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero vamos a abrir todo el cuadro. Todo niño es instruido en el bien o en el mal. Todo niño es instruido. Todo bebé es instruido en el bien o en el mal. Y de ahí es donde nace un hombre, ¿sí?, recto y responsable, o un hombre torcido y lleno de maldad. ¿Por qué en las cárceles visitamos tanto hombre y tanta mujer totalmente llenos de odio, de delincuencia, de maldad, de pecado, de inmundicia? Porque esos hombres y esas mujeres que hoy están en las cárceles, que hoy están en el gobierno, en las calles, en todo lado, no fueron instruidos cuando fueron niños. El adulto que usted hoy ve torcido no fue instruido cuando fue niño. Porque la palabra se cumple. Todo niño que no es instruido en el camino del bien, aun cuando fuere viejo, nunca se apartará del mal. ¿Sí? Porque es un proceso. Entonces, nosotros como sociedad nos quejamos de que aquí Facatativá está muy insegura, que los jóvenes consumen drogas, que los jóvenes roban, que los jóvenes hacen cosas indebidas, los fanáticos al fútbol, esas barras bravas, todo ese tema, y culpamos a las autoridades y no nos damos cuenta que esa juventud que hoy está torcida no fue instruida ayer por una iglesia que tenía que hacerlo. Y cuando hablo de iglesia, no fue instruida por unos padres que tenían que hacerlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Nunca he estado tan convencido de que los últimos tiempos están a esto de manifestarse la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque está teniendo misericordia de la humanidad. Está teniendo misericordia de la humanidad. Escúchame, muy posiblemente esta juventud que hoy está torcida, estos hombres que hoy están torcidos, si Dios tiene misericordia de ellos, tendrán que ser tratados ¿de qué manera? Con una enfermedad, en una cárcel, debajo de un puente, ¿sí?, abandonados en la calle. Y muy posiblemente por la misericordia de Dios ellos puedan ¿qué? Ser enderezados, pero ya no serán lo que debieron ser en la vida, porque han desperdiciado el tiempo donde tenían que estudiar, capacitarse, donde tenían que formar un hogar, donde tenían que cumplir un proyecto de vida. Si nosotros hacemos bien este trabajo, en 10 años no tendremos tanto delincuente aquí. Porque es que este ciclo no puede parar aquí. Esto nos debe motivar a salir nuevamente, a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Estamos acá? Por eso en el tema de crecimiento, el título de esta noche lleva como dirección el siguiente. Dice, rescatando mis hijos de la esclavitud. ¿Cuántos padres tienen sus hijos hoy en la esclavitud? ¿Cuántos de nosotros podemos tener sobrinos, hermanos, vecinos, amigos
que están esclavos del pecado, de la inmundicia, de la maldad, ¿verdad? Y no saben cómo salir de allí. ¿Cuántas madres están desesperadas hoy? ¿Cuántos padres están echando de la casa a sus hijos porque ya no encuentran cómo? No saben qué hacer. Hay padres que prefieren que sus hijos se mueran, que los metan presos, que desaparezcan. ¿Por qué? Porque ellos saben que sus hijos son una problemática grande para la sociedad. Y el pueblo está esperando que sean los políticos los que cambien. Y la responsabilidad de cambiar las vidas solo nos corresponde ¿a quién? A nosotros como iglesia. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso, en esta noche, el libro de los Reyes nos enseña hoy los principios bíblicos para rescatar un niño de la potestad de las tinieblas, de la doctrina de la maldad. Vamos a ver esos principios bíblicos de cómo un padre, como una madre, una abuela, un tío, una tía, un vecino, un amigo, cómo alguien tiene en Jesucristo el poder para rescatar un niño ¿de qué? De la maldad, de la esclavitud, del pecado. En la versión Dios habla hoy, quiero que me acompañe al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciéndole: mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista, esa no es versión de Saúl hoy, dice: ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis dos hijos como esclavos. Dice ahí, Eliseo le preguntó: ¿y qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella le contestó: esta servidora de usted no tiene nada en casa excepto un jarrito de aceite. Entonces Eliseo le dijo: pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los jarros que ellos le iban llevando. Y cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos: tráeme otro jarro más. Pero su hijo le respondió: no hay más jarros. En ese momento el aceite dejó de correr. Después fue ella y se lo contó al profeta, y éste le dijo: ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda. Con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Amén. Encontramos varios personajes en este pasaje bíblico. El primero, la esposa viuda de un profeta, ¿cierto? Segundo, un prestamista. Es el otro personaje que encontramos ahí. Tercero, dos hijos que están vendidos a la esclavitud. Y por último, un profeta de Dios. Acompáñeme ahí al versículo 1. Dice que cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciéndole: mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba. En otra versión dice: él era temeroso de Dios. Ahora el prestamista, ponga mucha atención a esto, era profeta, le servía al Señor. Y el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis dos hijos como esclavos. Qué tremendo. Vemos a una mujer que ve a sus hijos a las puertas de la esclavitud. Porque en esa época, por ley, cuando usted hacía un préstamo y no podía pagarlo, la ley autorizaba para que aquella persona que le había prestado el dinero, usted podía ir y quedarse con los hijos de aquellos a los que no le quisieron pagar el dinero. Cuidado que esto se cumple hoy, no por dinero, sino espiritualmente. Se viene cumpliendo desde siempre. ¿Sí?
vemos que esta mujer ve a sus hijos a las puertas de la esclavitud. ¿Por qué? Por la mala mayordomía de su esposo, que aún siendo profeta y le servía al Señor, no supo manejar con rectitud su vida. Qué tremendo. El hombre era siervo de Dios, temeroso de Dios, profeta de Dios. Muere. Y conforme a lo que habla este primer versículo, el hombre no sabía manejar el dinero. Y después de que muere, ¿qué le dejó a la esposa? Una deuda. ¿Y qué les dejó a los hijos? Esclavitud. Sigamos. Entonces, el primer principio para librar mis hijos de la esclavitud está aquí. Vemos que la mujer vino al profeta, ¿sí? Y ese profeta representaba en ese momento y en ese tiempo ¿a quién? A Dios aquí en la tierra. El profeta era como Dios aquí en la tierra. Y la mujer va ¿a quién? A quien debe ir, al profeta. El primer principio, escúchame mujer, que tienes problemas con hijos, con sobrinos, con ese niño que tú conoces, que le llamas rebelde, que está en drogas, que está en vicios, que está en grosería, que está en rebeldía. Sí, el primer principio bíblico para librar a mis hijos de la esclavitud es: debo buscar la presencia de Dios en su palabra. Lo primero que usted tiene que hacer es buscar la presencia de Dios. La mujer fue sabia, fue al profeta, ¿sí? ¿Qué es lo segundo? Debo andar con personas que aman, sirven y temen a Dios. La mujer no se fue a regar el chisme. Si esa mujer no fuera temerosa de Dios, si fuese una mujer del mundo, ¿qué hubiera hecho esa mujer? Se hubiera ido a hablar de su marido con todas las amigas. Ese sinvergüenza es que profeta y me dejó con problemas y los hijos me los van a quitar. No, ella se rodeó de personas que oraban, personas que buscan, personas que le sirven al Señor. Lo primero que tú y yo debemos hacer para rescatar a nuestros hijos de las garras del mundo que gobierna Satanás es buscar apasionadamente la presencia de Dios en su palabra, en la oración, en la intimidad, en la alabanza, en el servicio. ¿Sí? Ahí debemos buscar la presencia de Dios. ¿Sí? Mire, sigamos. Encontramos allí no solo 4 personajes, sino 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Aceite y vasijas. ¿Cierto? Versículo 2 y 3. Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. ¿Sí? Y ella le contestó: esta servidora de usted no tiene nada en casa excepto un jarrito de aceite. Pero miremos esa primera parte. Eliseo, ¿qué le dice? Dice: profeta, se van a llevar a mis hijos. ¿Qué le dijo el profeta? Y no las cogen. Mis hijos están en las drogas. Y mis hijos son homosexuales. ¿Y yo qué puedo hacer por usted? ¿Sabe qué le estaba diciendo el profeta? Que es la presencia de Dios en ese momento en la tierra. Tú eres la única que puede hacer algo por tus hijos, no yo. Aló. El profeta la confronta. ¿Y yo qué? Es usted la que tiene que hacer algo por sus hijos.
Cuando nosotros no buscamos la presencia de Dios, cuando no tenemos relación con Dios, cuando no tenemos intimidad con Dios, cuando no tenemos amor y pasión por buscar a un Dios vivo, le delegamos la responsabilidad de la educación espiritual de nuestros hijos a otros. Y muchas veces a personas que no son temerosas de Dios. Y cuando ya nos encontramos con la realidad que esos hijos, que ese sobrino, que ese nieto, que ese vecino, que ese amigo, que ese hermanito está perdido, ahí sí queremos venir. Dios, y queremos venir a buscar al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, al pastor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice: el único que puede hacer algo por tus hijos eres tú. Sí, soy yo el único. Y entonces el profeta le pregunta a la mujer: ¿Qué tienes en tu casa? En pocas palabras, el profeta le está diciendo: ¿qué tienes en ti? ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que ha habido en ti? El profeta está al día de hoy, el profeta quiere llevar Dios Padre a través del profeta a esa mujer. ¿A qué? A una reflexión, a un arrepentimiento. ¿Qué pasó, mujer? Si ahí extendiéramos y ellos se hubieran sentado allí a una consejería entre Dios y la mujer. ¿Qué pasó, mujer? ¿Por qué permitiste que tu marido manejara así las finanzas? ¿Dónde estaba usted, mujer? ¿Qué le pasó? ¿Dónde estuvo la sabiduría como esposa? ¿Dónde estuvo la sabiduría como mujer? ¿A qué se dedicó todos estos años, mujer? Que hasta ahora se viene a dar cuenta que sus hijos están a la puerta de la esclavitud. ¿Dónde ha estado mamá? ¿Dónde ha estado papá? Que sus hijos ya están esclavos. ¿Usted dónde andaba? Como que le está diciendo: ¿usted dónde está? ¿Cierto? ¿Usted dónde está? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que ella contesta? Dice: no tengo nada excepto una jarrito de aceite. ¿Sí? Y usted que conoce la historia porque ya la leímos, tal parece que la mujer, escúchame aquí, la mujer menospreció aquello que era la puerta de la libertad de sus hijos. Cuidado, vamos a ver el contexto en el Antiguo y lo traemos al Nuevo, ¿está bien? El profeta viene con la autoridad de Dios y le dice: ¿qué tienes? La solución eres tú y con lo que tú tienes. ¿Hay alguien acá? La solución está en ti con lo que tú tienes. Algo que he aprendido, y siempre que enfrento retos y aparecen preguntas, no, personas al lado que, pero pastor, si tuviéramos esto, si tuviéramos aquello, yo siempre digo: si Dios me entregó esto, yo ya tengo lo necesario para hacerlo, y lo que haga falta llegará. Pero no pueden haber excusas. Tú tienes que entender, mujer, que tú ya estás ahí alineada, lista, preparada, empoderada y capacitada para rescatar tus hijos de la esclavitud, tu familia. Estamos listos para rescatar cientos, miles de niños de la esclavitud, iglesia, y tenemos que hacerlo. Y lo primero que vamos a hacer es, con responsabilidad, buscar la presencia de Dios, orar la palabra, meditar la palabra, ¿sí? Tener tiempo verdadero de intimidad con Dios. ¿Cuántos niños vienen maltratados, rechazados desde el vientre? ¿Cuántos niños vienen desnutridos, enfermos? ¿Cuántos niños vienen ya con una mentalidad de delincuencia, de maldad, de homosexualismo, de lesbianismo? Y el Señor nos los pone ahí y nos dice: ¿qué van a hacer por los que yo morí? Iglesia, es tiempo de que conozcamos el poder de Dios, de que conozcamos que el poder de Dios obra en nuestra debilidad. Es tiempo que entendamos que nosotros sin Él somos nada.
pero Él aún sin nosotros puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Entonces, amados, es tiempo de que nosotros tomemos en serio, muy en serio, esta palabra que el Señor nos está dando. El aceite, ese aceite simboliza al día de hoy. ¿Qué simboliza? La vida del Espíritu. ¿Sí? El nacimiento nuevo. Esto implica que por gracia el que ha nacido de nuevo puede obedecer la palabra de Dios. Y yo puedo entender que el Señor le está diciendo a la iglesia: usted vive diciendo que no tiene nada, que no puede hacer nada, que le salió de las manos, que sus hijos se perdieron, que su hogar se vino abajo, y tú estás menospreciando el aceite que puse en tu vida, te dice el Señor. Porque estás sumergido en activismo, en trabajo y en una cantidad de cosas, y tú no has querido tomar en serio la vasijita de aceite que está ahí en esa Biblia que yo te entregué. Y todo aquel que menosprecia la presencia de Dios, pues no va a saber cómo instruir a sus hijos. No los va a instruir para el camino, la verdad y la vida. Y entonces en los colegios, en las redes, en todo lado, Satanás, es el tiempo, los últimos tiempos, donde él dijo que le daría el permiso de soltarlo, de que él andase ministrando esa maldad. ¿Por qué Dios le dio permiso? Porque él ha soltado para estos tiempos poder en su iglesia, y ese poder está en nosotros, hermano. Pero debemos volcarnos, debemos dejar las excusas, debemos dejar los pretextos. ¿Sí? Mira, cuando un padre y una madre obedecen la palabra de Dios y sirven al Señor, nunca sus hijos serán esclavos del pecado. Nunca. Y se lo voy a demostrar por la palabra. Nunca mis hijos serán esclavos del pecado. Sí, a veces nos rodeamos de gente que ama más el mundo, que ama el pecado, que habla con doblez, que habla grosería, que habla con doble intención, que habla inmundicia, que está sumergida en lo que el mundo ofrece. Y ellos no saben que cuando uno se sumerge como padre en la potestad de las tinieblas, uno está sumergiendo a sus hijos en la potestad de las tinieblas. Sí. Salmo 112, 1 y 2, que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Pero devuélvase al 1. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y buscando su presencia se deleita. Pregúntese usted en qué se deleita. ¿Qué es lo que lo deleita a usted? Porque si lo que lo deleita a usted hoy no es la presencia de Dios, no es buscar de Dios, sino la buena excusa de su trabajo y todo lo que hay que hacer, dejando a un lado a Dios, pues el segundo versículo no aplica para usted. Si usted no es temeroso de Dios, es sencillo, es todo lo contrario. Pero aquí la palabra dice que los que tememos a Dios, que invertimos nuestras vidas en Él, nuestros hijos serán poderosos. ¿Dónde? Aquí en la tierra, donde hay una orden de tempestad, de atmósfera de muerte contra la niñez. Yo le voy a decir algo. Yo sé en el nombre de Cristo Jesús quiénes van a ser mis nietos. No por el esposo de mi hija ni la esposa de mi hijo, sino porque yo sé a quién le sirvo. ¿Cuántos están acá? Porque ahí no dice sus hijos, dice su descendencia. Su descendencia. Sí, su descendencia. Isaías 54:13, ¿qué dice? Y todos sus hijos serán enseñados por Jehová,
y se multiplicará la paz de sus hijos. Mire esa palabra, ¿verdad? Cuando tú te entregas verdaderamente al Señor, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Consagra tu vida a servirle a Él, pero no como un activista religioso, sino como un hombre que le adora en espíritu y en verdad. En espíritu porque naciste de nuevo por gracia y misericordia, y en verdad porque nos esforzamos y somos valientes en obedecer la palabra de Dios. En eso nos esforzamos. Amén, iglesia. Y mire lo que dice, híjole, y Salmo 144:12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la promesa para nuestros hijos. Pero oye, tiene que haber determinación. Tiene que haber determinación. Diga conmigo, determinación. Determinación es que tú no pones en duda tu llamado para nada. Tú no negocias el llamado de Dios con el mundo ni con nadie, ni con poder, ni con dinero, ni con fama. Porque no hay nada más grande que servirle al Señor. ¿Aló? ¿Cuántos estamos acá? Entonces nuestras vidas están consagradas a servirle, a obedecer, a adorarle, a amarle, a buscarle. ¿Por qué? Porque Dios ha levantado en nosotros un pueblo santo. Sí, eso es lo que somos nosotros, el principio de una nueva generación. No tengas miedo. Sí, esfuérzate, sé valiente en buscar esa presencia de Dios. Mira que ahí en el siguiente versículo, entonces Eliseo le dijo: pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. El profeta le da una estrategia a la mujer. ¿El profeta le da qué? ¿Le da qué? Le muestra la solución, le muestra el camino que debe seguir. Aquí no es el problema, aquí es la falta de una solución, de una estrategia. Hay algo que hacer. De orar hay que pasar ¿a qué? A actuar. Pero cuando no hay una estrategia, cuando no hay un diseño dado por Dios, la persona se vuelve religiosa y se queda orando y orando y orando. ¿Es hora de qué? Actuar. ¿Es hora de qué? Actuar. ¿Sí? Y entonces el primer principio bíblico es buscar la presencia de Dios, rodearme de personas que buscan la presencia de Dios. Y aquí vamos a ir a ese segundo principio bíblico. ¿Qué simbolizan las vasijas? Las vasijas simbolizan la multiforme gracia y sabiduría de Dios para con nosotros, dándonos y enseñándonos su voluntad para que nosotros actuemos y rescatemos a nuestros hijos. ¿Cuántos están acá? El profeta le dijo: mire, vaya, consiga vasijas, enciérrese y con ese poquito de aceite, con esos 5 minutos que tú buscas, concentrado, con pasión, con dedicación, la presencia de Dios, eso va a cambiar, eso va a rescatar tus hijos de la esclavitud. Pero hacerlo ¿a qué? A conciencia. Sí, no como el religioso. Yo todas las mañanas saco a pasear a mi cachorrito, a mi mascota, y en la parte de un costado del almacén Éxito, ahí hay una ermita donde colocan un ídolo de María. ¿Sí? Y siempre que paso ahí me encuentro con lo que yo hacía hace muchos años, que lo hacía cuando pasaba por recintos católicos o cosas así. Sí, ¿verdad? Pero hay muchas personas aquí que la oración de ellos es similar a eso. La oración de muchos disque creyentes y conversos y evangélicos, ¿sí? No es más que
que eso, que persignarse. Porque hay de rapidez, porque los ve uno que están recién bañados, que ahora apenas salieron, pasan el carro rápido y ellos ahí, lo voy a hablar con respeto, ahí activan su fe. Señor, que no me pase nada, que me salga el negocio bien, cuídeme los niños, cuídeme el perrito, cuídeme el gatito. Ahí es donde se levantan hijos esclavos. Ahí es donde usted esclaviza a sus hijos. ¿Sí? Pero cuando usted verdaderamente paga un precio, porque para crecer hay que pagar un precio, hay que renunciar a muchas cosas que son buenas y que no son pecado, pero que primero está el servicio y el llamado a Dios. Si a ti te llamó Dios, a ti no te duele dejar lo que no es pecado y es bueno y otros aman y hacen. No hay excusa. No hay excusa, porque hay fuego y pasión dentro de nosotros para darle el primer puesto al Señor. Y cuando pasan los años y ves tus hijos como los lleva el Señor, tú lo único que dices: Señor, dame unas horas extras en el trabajo que me diste. Porque entendiste. Dame horas extras, Señor. Dame horas extras. ¿Por qué? Porque ahora entiendo lo que significa servirte a ti. ¿Sí? Entonces, ese versículo 4, léalo conmigo. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte, ¿sí?, los llenos. La estrategia es solo una. Primero, buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? ¿Sí? Y luego llenar mi vida y la vida de mis hijos de la presencia de Dios. Yo no sé si usted está comprendiendo. ¿Sí? Una cosa es nuestra oración y otra cosa es llenarse de Dios. Y para que usted se llene de Dios, usted tiene que dejarse dirigir por Dios. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si usted ha visto esos nuevos juegos que los papás le regalan a los niños. ¿Cómo? No, el último, ¿cómo se llama? El último, la última máquina, ¿cómo se llama? ¿Cómo? PlayStation 4. Pues bueno, eso viene aquí un aparatico que tiene cualquier cantidad de controles de mando. Yo me siento ahí, hermano, y pues si estuviera rodeado de niños, yo quedaría ahí como el tonto más tonto, el campesino más campesino, porque, a ver, su merced, yo necesitaría un curso intensivo como de 6 meses para hacer lo que un niño en segundos hace con eso. Y ¿cómo que uno quieto ahí? Se aparta. Porque fueron instruidos en eso. Fueron capacitados, preparados en eso. En su mente ya hay un diseño. No estoy satanizando esto. Le estoy hablando es de lo mecánico. En su mente ya hay un diseño que sin pensarlo y sin ver, sus dedos mueven esos botones para que algo suceda en la pantalla. Así es con el cerebro. Eso es lo que está diciendo el Señor. Búscame, pero el buscarme tiene un propósito. Llénate de mí, llénate de mi presencia, para que en el momento en que tú tengas que enfrentar lo que tengas que enfrentar, así como en esos videojuegos, tu ser, el poder de mi espíritu en ti, te permita maniobrar, obrar y actuar como lo hace un niño jugando con sus videos. ¿Cuántos estamos acá? Entonces, el segundo principio, ¿sí?, consiste en que debo llenarme de la presencia de Dios. Debo llenar mis hijos de la presencia de Dios, llenarlos de su palabra, creerla y actuar en obediencia a la palabra de Dios. Buscar esa presencia y llenarme. Sí, porque usted puede orar, pero ¿cuánto se ha llenado usted de palabra y de presencia de Dios? ¿Cuánto? Sus hijos, ¿cuánto están llenos de presencia? El domingo o hace, no sé, unos días, venía una cosita así chiquitica.
pastor, ya me sé el Salmo 23. Y lo dijo completico. Así. Esas mentes ya están preparadas para que enfrenten un mundo de maldad. ¿Cuál? El que todos traemos, con el que todos nacemos. Y en el momento en que ellos deban tomar decisiones, dentro de ellos ya hay una semilla sembrada que con el pasar de los años habrá echado raíces. Ahí es donde entra en función la responsabilidad de nosotros como padres. ¿Sí? Quiero hablarles de algo. Nuestra dinámica como iglesia tiene que cambiar al 100%. Nosotros tenemos que volcar nuestros ojos en ellos, en los niños. ¿Sí? Nuestros niños no pueden seguir siendo metidos un domingo ahí simplemente para entretenerlos, como si fueran un estorbo para nosotros. Nuestros niños tienen que ser preparados, empoderados para que busquen y se llenen de la presencia de Dios. Porque si no, yo quiero decirte algo, va a ser doloroso, como hoy daban testimonio algunos siervos de Dios, ver niños que los cogieron desde bebés, los presentaron ante el Señor, crecieron y hoy doblan rodilla, hoy ruegan para que vuelvan al sendero, porque se fueron. ¿Debido a qué? A que los padres no aplicaron el principio de Dios, no han buscado. ¿Sí? Porque Dios es Dios de orden. ¿Cuántos están acá? Dios es un Dios de orden. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No es como yo quiera ni como a mí me parezca. Es como Él lo dejó establecido. Es como Él lo manda. ¿Sí? Entonces vamos a ver ese tercer principio. Versículo 5. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. ¿Sí? Entonces empezó ¿a qué? A llenar los jarros que ellos le iban llenando. ¿Cuál es ese tercer principio? Ella obedeció la palabra del profeta. ¿Qué fue lo que le dijo el profeta? ¿Qué tiene? No, de todo. Ese ya era el segundo principio. No tengo nada. Ah, sí, un poquito de aceite. ¿Qué tienes tú? ¿Sí? Entonces, en nuestra sociedad, cuando nosotros como hermanos nos saludamos, hemos caído en una sociocultura religiosa. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo? Bendecido. Bueno, gloria a Dios. Pues en vez de decir cosas que no son, ¿verdad? Pero falta esa sinceridad con nosotros mismos. ¿Sí? El profeta confronta a la mujer. ¿Cómo está? ¿Qué pasa en su vida, mujer? ¿Qué sucede con su vida? ¿Qué es lo que tiene? Y dése cuenta que la mujer tiende a hablar más de lo negativo, de lo opuesto, del problema, ¿verdad? Y cuando ella le dice, excepto un poquito de aceite, al día de hoy, ¿qué le estaba diciendo? Pues sí, yo creo que Dios podrá hacerlo. Tienes esto y tienes que aprovecharlo. ¿Cuántos aquí saben que Dios está con nosotros? Dios está contigo. Ahí está tu vasijita de aceite. Agárrate de ahí. ¿Sí? Ella se obedeció. ¿Y cuál era la orden? ¿Cuál fue la orden que le dio el Señor? Enciérrate. ¿Qué te está ordenando el Señor? Encierra tu vida, encierra tu hogar, encierra tus hijos, tus nietos, tus sobrinos. Pero es necesario lo que nos ha venido hablando. Ya crecer, dejar de ser niños y dejar de quejarnos y dejar de criticar y dejar de culpar y saber que tenemos un Dios vivo que murió por nosotros en la cruz y al cual nosotros le amamos, le servimos. Es que ahí es donde está. Que no le amas, no le sirves, no le buscas. No hay tiempo para Dios. Entonces por eso Dios tiene que permitir que
jaloncito de orejas. Para que uno diga, Señor, por aquí, mire. Esa tercera estrategia, sí, debo obedecer. Ese tercer principio es, debo obedecer la palabra profética, la escritura. Sí, debo obedecerla. Versículo 7. Léalo conmigo. Después fue ella y se lo contó al profeta. Después de que se encerró y obedeció la palabra. Mira, yo te voy a decir algo. Vamos a centrarnos a hoy, a aquí y ahora. La jarra somos nosotros. Porque Él dijo, somos vasijas de barro que debemos ser llenos con aceite. ¿Y cuál es el aceite? La palabra. Y Él hasta ahora nos ha dicho, llénate con esos 9 capítulos. Llénate con esos 9 capítulos. Yo te voy a decir algo. Mientras uno se llena con esos 9 capítulos, van a venir muchos ¿qué? ¿Muchos qué? Prestamistas. Van a venir acreedores. Van a venir enemigos. Van a venir problemas. Van a venir realidades. Va a venir de todo. Pero usted no salga del encierro al que el Señor le está ordenando que usted debe entrar. Enciérrate con la palabra. Enciérrate con la palabra. Enciérrate con la palabra. Porque los errores que nosotros cometemos demandan una transición. Mientras tú sales de ese tiempo de la consecuencia de haber pecado, se necesita el respaldo de Dios y se necesita estar firme en la fe para decir, te creo que tú empiezas a sacarme de aquí ya. Pero tú todavía no ves nada. Tú todavía no ves nada. Y mientras te encierras, que para ella fue un día, una tarde, para nosotros puede ser semanas, meses, años, porque son tiempos diferentes. Y debemos entender la palabra al día de hoy. Él nos demanda que nos encerremos, y mientras nos encerramos, lo primero que sucede cuando nos encerramos es que empezamos a ver la realidad de las consecuencias que estamos pagando por no habernos encerrado antes con Dios. Todo el daño que hicimos por no habernos encerrado antes con Dios. Y eso, cuando viene a nosotros, si Dios no tiene misericordia de nosotros, nos puede volver a sacar de donde no debemos salir. No puedo salirme del encierro con Dios. No puedo salirme del encierro con Dios, iglesia. Sí, es más, te lo voy a decir. Me parece escuchar a alguien que está diciendo, yo no tengo hijos. Dios te está entregando 640 hijos. Porque la palabra dice, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada. Él le dijo, fue regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, usted que nunca ha parido, usted que no tiene hijos, ahí le entrego hijos que no tienen mamá. Eso es lo que nos habla el Señor. Esto no es una competencia con iglesias. Esto no es un marketing publicitario. Somos la iglesia de Jesucristo y Él viene a rescatar esta sociedad, esta humanidad, y los instrumentos y los medios somos usted y yo. Aleluya. Vamos a hacerlo, iglesia. Vamos a hacerlo. ¿De qué manera? Diga conmigo, yo estoy listo. Usted ya está preparado. Usted ya está capacitado. Usted ya está empoderado. ¿Sí? Mire que ella, ¿sí? Va y le dice al profeta que ya listo. Ya estoy lleno, ya. Pastor, ya me sé los 9 capítulos. Ajá. ¿Y qué le dijo el profeta? Ahora, ve ahora a vender el aceite.
Ve ahora y sírveme. Está lleno de palabra. Ahora ve y llena otros de palabra. Y lo vendes gratis, ¿eh? No cobres, porque yo no te cobré. Ve y vende el aceite. Pero aquí hay algo tremendo. ¿Qué le dijo? Y paga tu deuda. La deuda ya la pagó Cristo por nosotros. ¿Cuántos están acá? La verdadera deuda. Mira, cuando uno se llena de la palabra, de la presencia de Dios, por gracia de Dios, la deuda de muerte ya fue paga. Pero toda deuda que nosotros adquirimos por vida de pecado, si en verdad tú te llenaste de la presencia de Dios, tú y yo podemos ir a pagarla. Cuarto principio para rescatar nuestros hijos de la esclavitud del pecado: pagar todo lo que debemos. Y no hablo financieramente únicamente, hablo de todo, todas las áreas. El que a paz, paz; el que amor, amor; al que dinero, dinero; al que servicio, servicio. Pero debemos ponernos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos a Él, y teniéndolo a Él lo tenemos todo. ¿Cuántos están aquí? Ahora, ¿por qué? Porque si tú llegas a partir como ese profeta que era temeroso de Dios, así como tú y yo, como ese profeta que le servíamos a Dios, así como tú y yo, pues esa deuda la van a tener que pagar tus hijos. Porque Dios es un Dios recto. Y si tus hijos le hacen el quite, entonces los nietos, entonces cuando tú te encuentras un delincuente en la calle, ¿tú sabes quién es ese joven de 19 años que masacró a ese bebé de 24 meses como lo hizo? Un hombre que ninguno de sus antepasados quiso pagar deudas aquí en la tierra. Y muy posiblemente Dios tiene misericordia de él, y en estos momentos allá en la cárcel, en ese calabozo donde está, allí en la fiscalía ahorita, está empezando, si así es que Dios lo permite, a entender que con posible cadena perpetua allí debe empezar a pagar lo que nadie quiso pagar. Por eso hoy podemos hablar una palabra con agradecimiento. ¿Cuál? ¿Qué significa? Debo ponerme a cuentas y pagar todo lo que debo. Cerrar todo ciclo de maldición. Y lo hemos hecho, ¿verdad? Pero ¿cuántos hemos entendido? Ya vamos hoy a ¿cómo? A 5 de febrero, que ese cierre de ciclos de maldiciones es algo que constante, 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 constante. Usted no pudo haberse quedado con la palabra del 29 de diciembre del 2019. Yo quiero decirte que en estos 36 días que han pasado, 38 días, desde ese último cierre de ciclos, yo ya he tenido que venir en mi diario vivir, en mi tiempo con Dios, a cerrar muchos otros ciclos que en estos tiempos volví a abrir. Aleluya. Pero si usted sigue ahí como que, ay, por allá dentro de 3 años, pastor, ¿cuándo vuelve a haber cierre de ciclos? Entonces usted no tiene un primer principio de buscar al Señor. Usted no se rodea de gente que busca al Señor. Porque cuando usted se rodea de gente que busca al Señor, la gente que busca al Señor no es lamberica. No es solamente de tinto y pastor y hermanita y hermanito y Dios le bendiga. No, la gente que buscamos al Señor tenemos el carácter y el espíritu para decirle, oye, ¿y usted qué va a andar con toda esa basura ahí al lado o qué? Vaya al basurero y bote toda esa porquería, hermanito, hermanita. Porque me contamine a mí, no, eso es cosa suya, pero ¿qué está haciendo entonces con su vida? ¿Usted es de este combo? ¿Usted es de aquí? ¿Usted es del ejército de Dios? ¿Qué hace con toda esa basura ahí de mentiras? De querer vivir en apariencia, de querer presumir ¿de qué? ¿De qué presume? ¿A quién engaña? Como le dijo el profeta a la mujer, ¿dónde vive? ¿Qué es lo que quiere? Sus hijos están vendidos a esclavitud y usted buscando ¿dónde qué? Aleluya. ¿Sí? Y el quinto principio está ahí. ¿Cuál es el quinto principio?
Si yo busco la presencia de Dios, me rodeo de personas que aman a Dios, me lleno de la presencia de Dios, obedezco la palabra de Dios y pago todo lo que debo, cerrando ciclos de maldición, reciba esta palabra. Dios me da un diseño para que yo y mi casa vivamos en paz y en libertad. ¿Cuántos están acá? A ver, bueno, yo se la voy a aterrizar ahorita están peleando contra Uribe y contra el gobierno, que porque viene una reforma, ¿qué? Todo el mundo está preocupado porque le van a quitar la pensioncita. Sí, la pensión, la pensión. Pues bueno, yo no tengo pensión, ni pienso en eso, ni me interesa. Yo vivo de mi padre. ¿A dónde voy? Sé por los espejos que veo en la vida que no es igual la vida de aquella persona que en la juventud trabajó, se esforzó, pagó el precio y hoy recibe su pensión. ¿Cómo ve una persona hoy pensionada? En paz. Si en realidad, y aparte de eso, si tiene a Dios, pues, y si no tiene ambición, mejor, porque conozco gente que se pensionó y por ahí andan de esclavos trabajando en otras cosas, por ambiciosos. Entonces, lo que yo te quiero decir es que cuando yo busco la presencia de Dios, me lleno de la presencia de Dios, obedezco la palabra de Dios, pago todo lo que debo pagar, como el profeta le dijo a la mujer esposa viuda del profeta, cierro esos ciclos constantemente y me mantengo alineado con Dios, Dios me da una pensión. ¿Aló? Pero es una pensión que tiene que ver con lo material, con lo espiritual, con lo emocional. Hay gente que tiene mucha plata, pero toda hora vive cobrando, ¿qué? Vive buscando afecto. Y hay gente que todo el dinero que trabajó tiene que usarlo para comprar afecto. Ay, cuidado, yo conozco padres que tienen que comprarle el afecto a los hijos. Reciba. ¿Aló? Es así. Hay padres que tienen que comprarle el afecto a los, pagarle. Ay, ay, ay. Entonces, cuando uno ha tenido un proceso con Dios, cuando uno ha entendido que lo único verdadero y real es Él, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el que perdonó nuestra iniquidad, rebelión y pecado, el que nos regaló su salvación, la vida eterna, el que derramó todo su amor al darnos su Espíritu Santo. Cuando uno consagra, invierte toda su vida en Él, somos pensionados. Quiero hablarle a personas que en este momento están pasando por lo que están pasando. Mira, empieza a aplicar estos principios bíblicos de reino y hay un diseño específico. Entonces, como lo decía la palabra, hay una estrategia de Dios para que tú dejes de ser esclavo de todo lo que eres esclavo, para que tú y yo podamos disfrutar la vida. Así como no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, no todo el que trabaja y recibe paga puede disfrutar lo que recibe de paga. Hay gente que ¿sí? Ahí se aplica. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a los que ama el Señor, a su amado, a su siervo, a su sierva, Él le entregó un diseño, le entregó una estrategia para que Él viva una vida verdadera. ¿Cuántos están acá? 5 principios bíblicos para rescatar nuestros hijos de la esclavitud. Colóquese sobre sus pies, por favor.